Estequiometría en las reacciones químicas. Vamos a solucionar este ejercicio juntos y después les dejaré más ejercicios para que ustedes lo resuelvan. ¿Cuántas moles de oxígeno se consumen cuando se quema 1 litro de gasolina? Para esto nos dan la densidad de la gasolina que la vamos a usar en el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Luego vamos a mirar las proporciones entre los compuestos del problema, es decir, el oxígeno y la gasolina, con la ecuación ya balanceada. Y por último vamos a hacer las conversiones necesarias. Vamos a hacer balanceo por método algebraico, es decir, vamos a usar el álgebra como apoyo para balancear esta ecuación. Es similar al tanteo, pero usamos las herramientas del álgebra para cuando el tanteo no es suficiente. Nombramos primero cada una de las moléculas de la ecuación con una letra: A, B, C y D en este caso. Si tuviéramos más moléculas, pues usaríamos más letras. Luego vamos a analizar elementos en la ecuación: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Terminamos con el oxígeno porque está en más moléculas y es más complicado. En este caso iniciaremos por el carbono, donde tenemos en la molécula A 8 átomos y en la molécula C 1 átomo. Continuamos con el hidrógeno, que tiene en la molécula A 18 átomos y en la molécula D 2 átomos. Y terminamos con el oxígeno, que tiene en la molécula B 2 átomos, en la molécula C 2 átomos y en la molécula D 1 átomo. Ahí ya tenemos todos los elementos organizados y vamos a empezar a balancearlos. Comenzamos con el carbono. Voy a ponerle aquí un 8 al lado derecho para que quede equilibrado. Tendríamos que entonces multiplicar la molécula C por 8. Y al hacer esto también lo multiplicamos abajo, donde también está la molécula C. Continúo con el hidrógeno, donde tenemos un desbalance y para balancearla le vamos a multiplicar por 9. Entonces, al multiplicar 9 por 2, igualamos a el hidrógeno en la izquierda y tendríamos 18 a un lado de la ecuación y 18 al otro lado. Y vamos ahora con el oxígeno, donde simplemente sumamos, vemos que no está balanceado. A un lado hay 2 átomos y al otro lado hay 25 átomos. 8 por 2 más 9. Como 25 es un número impar, no tenemos un número por el cual multiplicarlo por 2 para que nos dé 25. Entonces lo que tenemos que hacer acá es duplicar todas las moléculas de la ecuación y así ya no tendríamos 25 sino 50. 50 a un lado y al otro lado multiplicamos la molécula B por 25 y ahí también tendríamos 50. De esa forma tendríamos balanceado el oxígeno. Esto nos va a cambiar las otras moléculas, por supuesto, porque al duplicarlas tenemos que duplicar tanto la C como la D, pero eso no es problema, simplemente lo hacemos. Vamos a duplicarlas, entonces queda la C como estaba por 8, ahora la multiplicamos además por 2, la D también la multiplicamos por 2 y como multiplicamos a este lado por 2 en ambas ecuaciones, tanto en la del carbono como en la del hidrógeno, se nos desbalancean las ecuaciones, se nos desbalancean los dos elementos y lo solucionamos multiplicando por 2 también al otro lado. De esta forma tenemos todo balanceado. Lo vamos a revisar. 2 por 8, 16 en el carbono y al otro lado también 2 por 8, 16. En el hidrógeno 2 por 18, 36 y 2 por 9 por 2, 36. Y finalmente, como ya lo habíamos visto con el oxígeno, 25 por 2, 50 y 2 por 8 por 2 más 2 por 9 igual 50. Ahí vemos cómo al multiplicar una suma por 2 tenemos que multiplicar cada uno de los factores de la suma.
de forma separada. Vemos cómo se parece un poco al tanteo, pero usamos el álgebra para que nos quede más ordenado y más fácil, sobre todo si tenemos muchas moléculas y se nos hace un caos cuando estamos haciendo simplemente un tanteo con todos estos átomos y todas estas moléculas. De esta forma se separa y uno tiene que ir buscando la forma de que queden balanceadas usando los múltiplos comunes de los diferentes números enteros que estamos usando en las moléculas. Tengan cuidado de nunca cambiar el subíndice, solo podemos cambiar la cantidad de moléculas, ¿no? Porque si no estamos transformando la identidad de las moléculas. El agua dejaría de ser agua si ya no es H2O, y el dióxido de carbono ya no sería dióxido de carbono si le alteramos ese 2. Solo podemos modificar la cantidad de moléculas o coeficientes estequiométricos. Encontramos así nuestros coeficientes estequiométricos que indican la cantidad de moléculas que quedan en la ecuación balanceada. Quedaría entonces el 2 para la molécula de la gasolina, 25 para la molécula B, para el oxígeno que tenemos ahí, 16 para la molécula C, dióxido de carbono, y 18 para la molécula de agua. Ahí tenemos todos los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Continuamos con nuestro ejercicio. Vamos entonces a mirar las proporciones entre los compuestos del problema en la reacción balanceada. Nos centramos entonces en el oxígeno y la gasolina, que son lo que nos están preguntando. Lo otro lo vamos a ignorar por el momento. Vamos a mirar qué nos dice la ecuación, que con 2 moléculas o 2 moles de esta molécula de la gasolina se producen 25 moléculas o 25 moles de oxígeno. Ahí pueden ver entonces los átomos de carbono y de hidrógeno de la gasolina y los de oxígeno del oxígeno, que nos indica que por cada 2 moléculas de gasolina de este octano se producen 25 de oxígeno. Si tuviéramos 4 se produciría 50 y así. No importa la cantidad de gasolina y de oxígeno, pero siempre va a mantener esta proporción. Esto lo podemos reducir a este factor de conversión que lo usaremos para pasar en nuestro problema de la gasolina, que es la información que nos da, a el oxígeno. Tercer paso, hacer las conversiones necesarias. Para esto vamos a usar esta tablita donde tenemos a la gasolina y al oxígeno tenemos moles, gramos y litros. Nos dicen que encontremos las moles de oxígeno y para esto nos dan los litros de gasolina. Para empezar entonces tenemos que pasar de litros a gramos y luego ahí sí podemos pasar de gramos a moles, porque no se puede pasar directamente de litros a moles. ¿Cómo pasamos de litros a gramos? Con la densidad, y la usamos como un factor de conversión. Un litro, que es lo que vamos a convertir, lo multiplicamos por la densidad, cancelamos los litros con los litros y nos quedaría en gramos. Y aquí encontraríamos la definición de densidad, que nos dice que un litro de gasolina pesa 680 gramos. O sea, básicamente no era necesario hacer la conversión. De ahí vamos a hacer otra conversión para pasar a moles. Y en este caso usaremos el factor de conversión que ya hemos usado varias veces, que es un mol sobre el peso molecular o el peso molar, porque está en gramos, de la gasolina. Calculamos el peso molar de la gasolina y nos da 114,08 gramos. Con esto multiplicamos 680 gramos por el factor de conversión, cancelamos gramos con gramos y nos va a dar 5,96 moles. Y acá los tenemos. Ya es solo pasar de los moles de gasolina a los moles de oxígeno. Y para esto usamos el factor de conversión del paso 2, donde sabemos que con 2 moles de gasolina se gastan 25 moles de oxígeno. Hacemos una conversión normal, cancelamos moles de gasolina con moles de gasolina y nos da en moles de oxígeno.